Bueno, vamos a leer los versos del 12 al 17. Si usted me acompaña con su vista, dice aquí el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Esta noche queremos compartir quizás su Biblia tiene un pequeño título donde dice el carácter del nuevo hombre. Pero cada vez que nosotros nos ponemos a enseñar uno de los versículos que continúan en estas cartas, siempre damos como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, y hemos visto cómo aquí Pablo le habla a los colosenses, donde le dice que hagan morir lo terrenal en ellos, que si ellos ahora son de Cristo y si han resucitado con Cristo, pues que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto en Cristo. Y venía a mi mente el ver cómo es que esta carta de Colosenses está ligada a la carta de Gálatas, en que Gálatas el énfasis era en cuanto a hacerles ver a los de Galacia que la salvación no se adquiría por medio de obras, sino a través de la gracia de Cristo Jesús. Pero las indicaciones que Pablo le da a la iglesia de Galacia tienen mucho parentesco con lo que él está dando a la iglesia de Colosas. Y aquí en cuanto al carácter, usted recuerda que Pablo les está dando consejos que son pero muy útiles. Y en esta manera, en estos versículos vamos a ver cómo es que ahora Pablo les dice a ellos que se vistan. A esta iglesia les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y cuando nosotros nos adentramos y bajamos nuestra mirada hacia ver de qué clase de vestidura es la que está hablando aquí, cuáles son las prendas en las cuales ahí el apóstol las está haciendo una metáfora de ellas, es que dice que una de ellas es misericordia, que vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y vestirnos de paciencia. Fíjese que esto es un nuevo ropaje que como a hijos de Dios, los miembros del pueblo de Dios debemos de utilizar, debemos de ponérnoslo. Fíjese que cuando ahí les habla en el verso 12 y él les dice como escogidos de Dios, santos y amados, así era como Dios le llamaba a su pueblo antes. Escogidos, santos y amados, apartados para un propósito. Y Pablo les dice aquí como a la iglesia, ahora ustedes son la iglesia de Colosas, pero son escogidos de Dios. Son santos, son amados de Dios. Y entonces ahora en este nuevo ropaje que se deben de poner los miembros del pueblo de Dios está instituida por las cualidades del carácter que distinguieron a Cristo. O sea, cuando usted empieza a leer acerca de esas nuevas ropas, esas nuevas vestiduras, es el carácter que distinguió a Cristo. Y por eso Pablo lo está poniendo ahí de ejemplo de igual manera.
es importante notar que cada una de las cualidades enlistadas tiene que ver con las relaciones personales entre los hombres. Ahora es un cambio no drástico, pero sí que tiene que ver entre las relaciones entre nosotros y las demás personas. Entonces, por eso aquí les dice él que se vistan. Fíjese, ahí les dice en el primer punto, dice, vestíos de entrañable misericordia. Y fíjese que cuando nosotros observamos las bienaventuranzas en Mateo 5, si quiere acompáñenme ahí a Mateo 5, por favor. Mateo 5. Y usted va a ver las bienaventuranzas ahí. Vea que cuando hay varias, vamos a ver que las bienaventuranzas hay una recompensa para cada una de las situaciones que ahí se da. Por ejemplo, si usted va a ver aquí donde dice que los limpios de corazón verán a Dios, esa es una de las... hay una recompensa cuando se da cuenta usted de que los que están limpios de su corazón, ellos van a ver a Dios. Y cuando habla acerca de los pacificadores, dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, cuando usted ve ahí en esta misma, las bienaventuranzas, usted ve cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este pasaje bíblico demuestra que nuestra recompensa es la misma que ofrecemos a los demás. O sea, ese es entre las personas. Por eso es que ahí dice que el que es misericordioso va a recibir misericordia. Entonces, cuando habla ahí, entonces regresemos a Colosenses, ahí mismo en el 3:12. Cuando dice que nos vistamos de benignidad. Los antiguos escritores definían la palabra benignidad, que en el hebreo dice como crestotes, como la virtud de un hombre de quien los bienes de su vecino son estimados por él como si fueran propios. Y si hoy en día nosotros nos ponemos a pensar que si hay alguien que tenga benignidad, es muy difícil encontrar eso, porque nadie se va a preocupar por los bienes del vecino, como tomarlos como que si fueran de él, como que si fueran míos. Se quedó abierta la puerta del vecino, ¿verdad? La voy a ir a cerrar porque pues se le ha haber olvidado cerrar el garage. Y no sé que en la noche alguien se entre o algún animal, pero la benignidad es eso, cuando un hombre ve que toma los bienes de su vecino, son muy estimados a él como que si fueran propios. De eso habla la benignidad. Cuando usted es benigno, entonces lo que es de alguien más, usted lo toma lo cuida como que si fuera suyo, lo estima como que si fuera suyo. Y de eso habla que nosotros tenemos que vestirnos de benignidad. Y luego dice que el vestirnos de humildad. Fíjese que la humildad no era considerada una virtud entre los griegos de antaño, dice. Pero la humildad es el padre de la mansedumbre y de la paciencia. Y la humildad es casi no se oye hoy en las enseñanzas que nos digan que tenemos que ser humildes. Es algo que tiene que ser como muy trabajado en nosotros, y qué bueno que hoy en esta noche estamos estudiando Colosenses, porque es como un recordatorio a que nos tenemos que vestir de humildad. Y como le digo, no, para muchos en el tiempo anterior no era considerada una virtud. Dice, eso no era una virtud ser humilde, porque para muchos era como un sinónimo de debilidad.
eso era para muchos. O sea, como usted decía, muy humilde, oh, ese es muy débil. O en nuestro país, porque le voy a hablar de allá, porque así es como nosotros lo mirábamos, que en nuestro país la humildad como se asemejaba, la gente lo comparaba con ser pobre. Oh, dice, él es muy humilde, pero no tiene nada que ver con la pobreza. Entonces la humildad, entonces es el padre de la mansedumbre y de la paciencia. Luego dice el verso, siempre el mismo verso 12, que nos vistamos de mansedumbre. Y dice que la mansedumbre muestra cómo la humildad va a afectar mis acciones hacia los demás. O sea, la mansedumbre va a afectar mis acciones hacia los demás. Por lo tanto, yo no dominaré, no manipularé, no obligaré a otros para obtener mis propios fines, aun cuando yo tenga el poder y la habilidad de hacerlo. Eso es mansedumbre. Y eso habla, por ejemplo, en el caso de los que tienen una posición en cualquier lado, una posición por decirle, de liderazgo, en lo secular y en la iglesia de Cristo. Se ha dado cuenta que muchas veces por no leer o porque no nos hemos centralizado en esta enseñanza que nos habla de vestirnos como amados, como santos, entonces nosotros no mostramos mansedumbre. Cuando tenemos a nuestro cargo como líderes o un grupo de personas, queremos manipular o queremos obligarlos para obtener nuestros propios fines, y porque tenemos el poder y la habilidad para hacerlo. Pero cuando nosotros mostramos la mansedumbre, todo eso no debe de estar, aunque nosotros tengamos la posición para poderlo hacer. No lo debemos de hacer, porque entonces no nos estamos vistiendo de mansedumbre. Ahora vea la otra parte que dice de paciencia. Y dice que la paciencia muestra cómo la humildad va a afectar mis relaciones hacia los demás. Entonces, yo no seré impaciente, no seré temperamental o lleno de resentimiento hacia las debilidades y pecados de los demás. O sea, cuando yo me muestro realmente paciente, y fíjese que cuando empecé a leer esto, entonces yo empecé queriendo asociar cómo puedo aplicar yo esto, cómo he visto yo esto, y quizás no me había dado cuenta. A mí me hace falta. Pero déjeme contarle un pedacito de mi pastor, que él, siempre cuando nos enseñaba en donde nos tocaba que ir a aprender con él nos mostraba acerca de las entrañas de misericordia que un pastor debe de tener. Y mayormente, pues su ejemplo era algo que nosotros nos gustaba como imitar, porque él tenía entrañas de misericordia. Y cuando habla acerca de la paciencia aquí, es que dice que muestra cómo la humildad va a afectar mis relaciones hacia los demás. ¿Cómo voy a ser yo humilde en cuanto a los que quizás estén pecando o quizás son débiles? Y tengo que tener la paciencia para poder tratar esas cosas. Y yo pensaba, hoy ¿cómo pudiera yo asociar esta de la paciencia o algo que se me venga a la mente? Y me recordé que en cierta ocasión estábamos estudiando acerca de la consejería. Entonces nos decía, pues un día ustedes van a tener que aconsejar, pues conforme a la palabra de Dios, y quizás ustedes, dependiendo cómo estén, si están vestidos o están desvestidos, la reacción en ustedes se va a hacer notoria. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Entonces decía, decía, en cierta ocasión llegó una hermana a mi consultorio, nos decía nuestro pastor, y llegó con dos hombres, uno aquí a su derecha y uno a la izquierda. Y él, cuando usted, si algún día tiene la oportunidad de conocerlo y hablar con él, se va a dar cuenta que su forma de ser es muy especial.
los pasó adelante. Siéntense, hijos, porque él los trata como hijos a todos. Siéntense, hijos, y ¿en qué les puedo servir? Entonces la hermana se sentó en medio y aquí había un hombre y aquí había otro y le dice, hermano, pues yo vengo a hablar con usted, le dice así la hermana muy contenta y feliz. Y a ver, hija, ¿qué? Dime qué. Pues es que, mire, hermano, fíjese que pues primero su consejo, su consejo, hermano. Sí, ¿cuál es? ¿Qué te puedo ayudar, hija? ¿Cuál de los dos cree usted que me convenga? Dice, va. Entonces, y eso le dice mi pastor, pues que los dos me están haciendo el tiro, entonces, pues tengo que venir aquí con usted, ¿va? Porque ¿qué puedo hacer? Y decía, quizás para usted va a ser como, qué ridículo, ¿va? Pero para nosotros como consejeros nos tenemos que vestir de paciencia para saber cómo tratar este asunto. Porque de repente esta carnalota que viene aquí a decir cuál de los dos, y vaya que no me trajo toda la iglesia, verdad que no podía haber dicho eso, sino que con paciencia, la reacción no lo llenó de resentimiento, ni lo hizo su temperamento no se aceleró, sino con el consejo de la palabra le habló. Y los tres felices, ¿verdad? Tienes que buscar primeramente el reino del Señor y su justicia. Y de igual manera tienes que orar por cuál de estos que son afortunados quizás en venir y halagarte y decirte que quieren matrimonio contigo, pues de a dos, ¿verdad? De una vez. Pero entonces entendí eso, que mi pastor estaba vestido de paciencia. Entonces dije, wow, porque yo no sé qué hubiera hecho. Y no sé qué hubiera hecho usted también, ¿verdad? Pero de esto habla, que nosotros tenemos que vestirnos, porque fíjese que este ropaje, este nuevo ropaje, es algo en lo cual nosotros tenemos que vestirnos día con día. Día con día. Y no es yo decía, qué difícil es. En realidad, qué difícil ha de ser vestirse uno así, ¿va? Qué paciencia, digo, ¿quién va a tener la paciencia? Pero digo, Señor, primeramente ayúdame a mí porque pues yo voy a enseñar, así que me arme yo de paciencia durante este tiempo para que yo tenga que aprender y de igual manera dar un ejemplo de cómo tengo que ser paciente. Pero eso es una nueva vestidura que se nos dice, pónganse esto como amados, santos y escogidos, no como cualquier persona. Y luego dije, bueno, y ahora bíblicamente, ¿cómo podría yo aplicarlo? Y me acordé cuando el rey iba a hacer la boda y a todos los invitados y los que no quisieron llegar, los tuvo como indignos, y a los que dijo, van a traerse a todos los que estén donde quiera. Pero dice que cuando ya está, usted se acuerda de ese pasaje, cuando entró y vio a uno que no estaba vestido de ropa de boda. A ver, yo me puedo imaginar qué estaría haciendo ese cuate ahí adentro. ¿Cómo se estaría expresando ahí adentro? Tal vez tenía un vocabulario de aquellos que era de esos bullistas. Y quizás el rey se dio cuenta y le fue a preguntar, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué no estás vestido de ropa ¿por qué no tienes la ropa que se te ha dicho que tienes que tener? Y entonces fíjese que algo que nosotros debemos de ver en esto es que no es de un día para otro. Es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo constantemente. Y las oportunidades para que nos vistamos están a diario, en cada momento en nuestra vida. Entonces usted se va a dar cuenta ahorita y dice, bueno, ¿qué ropa cargo ahorita, verdad? ¿Será que estoy vestido de paciencia? ¿Será que estoy vestido de mansedumbre, de benignidad? ¿Será que estoy vestido? Pues no tendría que ver usted de qué está vestido, porque yo dije, wow, yo estoy desnudo, ¿verdad? Tengo que ver qué me tengo que poner, porque a veces no tenemos paciencia, pues. Pero aquí se nos está enseñando a que nosotros tenemos es como un nuevo carácter que nosotros tenemos que adquirir. Y sabe, tristemente, no es algo que nosotros podamos hacer tan fácilmente. No es de nosotros, no es nuestra naturaleza ser así. No, si usted fuera así y yo fuera así, el mundo sería diferente, pero no es así.
Por eso nos llama el apóstol y dice, vístanse como amados escogidos de Dios, santos. Y digo yo, Señor, ¿cuánto me falta realmente aprender a mí? Porque a veces no tenemos eso, pues. Pero mire, ¿qué dice ahí después del verso 13? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Vea, se nos ha dicho que ahí mismo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, dice la segunda parte del verso 13. Y dice, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Se nos ha dicho que vivamos perdonándonos unos a otros después de ver el patrón de Jesús perdonándonos a nosotros. Y es que ahí es donde nosotros vamos a llegar ahorita a ver que no es de nosotros el poder tener esa vestidura, sino que es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ponérnosla. Dice, el entender la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón y menos como que no queremos como decirle drásticos para no perdonar, ¿verdad? Sino va a ser más generosos. Y cuando consideramos la asombrosa deuda que Jesús nos perdonó y en comparación a esas deudas pequeñas que otros tienen hacia nosotros, sería una ingratitud que nosotros no perdonáramos, como en la parábola de Jesús, la que habló en Mateo 18. Acompáñenme ahí, por favor, a Mateo 18, para que entendamos acerca de que podamos ver cómo realmente es que nosotros tenemos que perdonar y perdonarnos unos a otros y soportarnos unos a otros. Pero Mateo 18 lo habla más claro. Usted acompáñeme ahí en su verso 21. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice aquí, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, le tuve que leer todo el pasaje para que entendiéramos un poquito acerca de, porque yo leí en otra versión cuánto eran los 10,000 y cuánto eran, pero los 10,000 dice que eran casi 1,000,000 de pesos, dicen. Quizás algún mexicano hizo la
la conversión. Y eso le fue perdonado a ese hombre, casi el $1,000,000 le fue perdonado. Y cuando él tuvo que ir a perdonar al que debía solo $20,000, dice que la versión que leí, la versión, creo, la nueva versión de Dios habla hoy, dice que lo agarró del cuello y lo estaba ahogando. Se imagina esa escena y le decía, págame lo que me debes. Y no quiso perdonarlo, sino que lo metió a la cárcel y todo. Entonces el rey se enojó. Y ya ve usted lo que pasó ahí. Él se enojó, lo llamó y le dijo, bueno, no tuviste misericordia. Entonces ahora vas a pagar lo que me debes a mí y tienes que pagar hasta lo último, hasta el último. Quizás nunca salió de ahí, pero la enseñanza en sí es que cuando nosotros vemos este patrón de cómo Jesús perdonó y nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar de igual manera las ofensas de los demás. Y vea algo que nosotros tenemos que aprender de esto. Es como, si lo vemos en lo natural, es difícil cuando alguien nos hace algo y no queremos perdonar. No queremos soltar porque hemos sido tan ofendidos. Y estaba leyendo en los comentarios y dice que este predicador de los tiempos de los años del siglo XVIII, creo, Spurgeon, no se me queda, yo le digo el purgón porque Spurgeon creo que es la palabra, pero él decía que que uno imaginara de alguien que nos había ofendido tan gravemente, y que le dijera, ¿lo vas a perdonar? Oh, sí, te voy a perdonar, pero yo no olvido. Entonces decía, este perdón está lisiado, decía Spurgeon. Este perdón no está completo. Este perdón no tiene validez. Y es cierto, pero pasa en que muchas veces nosotros decimos, te voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Es que a mí nunca se me va a olvidar. Y entonces ese no es el perdón en el cual Jesús nos está mostrando cómo Él, nuestras grandes deudas las perdonó y nosotros debemos de perdonar las pequeñas de quienes nos han ofendido. Si habláramos acerca del perdón, quizás nos pasaríamos toda una noche hablando acerca de eso, pero es algo que en todos está. Mayormente, entre más grande nos hacemos, más se nos viene el recuerdo de quienes nos han hecho, o a veces se nos olvida de lo que nosotros hemos hecho. Pero es necesario que nosotros tengamos que perdonar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no perdonamos, nosotros nos estamos atando y no estamos dejando que la otra persona nos deje libres en cuanto al perdonar. Y esa podría poner muchos ejemplos acerca del perdón, pero lo bíblico, la enseñanza, el ejemplo, es como Cristo nos perdonó a nosotros, no teniendo Él culpa acerca de nosotros. Él se entregó, Él dio su vida, Él murió en una cruz y Él dio todo por nosotros. Y nuestras ofensas fueron todos los pecados que nos alejaron de Él por mucho tiempo y que aún hoy en día muchas veces nosotros pecamos y Él viene y nos perdona. Entonces el perdón es algo que nosotros debemos de trabajar, hermanos. Debemos de trabajar el perdón a toda costa. Quizás más que nosotros entendamos de que Cristo viene y de que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Si no hay perdón, tenemos que trabajar el perdón. ¿Por qué razón? Porque si no, no vamos a cumplir lo que la Biblia nos está enseñando que nosotros tenemos que hacer. Y fíjese que yo decía, pero ¿cómo es esto de que Pablo le escribe a los colosenses y le empieza a decir, que están enseñando herejías, que dicen que Cristo no vino de encarnado y que los ángeles le dan adoración y todas estas cosas que hemos leído? Pero cuando habla acerca del perdón que se tiene que hacer manifiesto, que se tiene que vestirse uno de perdón, es porque esta iglesia también estaba pasando por una situación donde quizás había muchos conflictos en la iglesia.
Por eso es que dice aquí que hay que perdonarnos y soportarnos unos a otros. Y fíjese que estábamos en la reunión de hombres el día sábado, que por cierto estuvo muy bonita, porque hubiera mucha comida y pocos llegaron, entonces nos disfrutamos. Pero es un paréntesis, ¿verdad? Pero un hermano nos hablaba acerca de una situación que él había vivido en la iglesia. Y si no se hubiera dado la oportunidad de que él abriera su corazón, ahí viviría atado él con el resentimiento de que le hicieron algo en la iglesia. Entonces, por eso es bueno que nosotros nos soportemos y nos perdonemos unos a otros, porque a veces vemos que hay una raíz de amargura en alguien y al rato todos están contaminados, amargados porque no se perdonaron por alguna razón. Pero es necesario que nosotros aprendamos eso. Y luego dice ahí el verso, regresando a Colosenses, al verso 13 del capítulo 3, dice, el verso 14, perdón, y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, usted ya se vistió, ya ahorita ya se dio cuenta que hay que vestirse de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, como Pablo lo está enseñando, pero dice que sobre todo esto, dice que sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces ya usted ya se puso todo su traje, ya usted ahorita ya está con su ropa que se le está pidiendo aquí que usted se vista. Ahora póngase el saco, lo último, que es el amor, que dice que es el vínculo perfecto. Entonces es como la prenda exterior, como la última prenda que usted se va a poner. ¿Y sabe por qué dice ahí, aunque hubiese sido la primera que Pablo hubiese puesto, la pone de último? Porque si usted quiere hacer todas las anteriores, si no tiene amor, no va a servir de nada. Por eso le digo que Spurgeon decía, este es un perdón que está lisiado, pero era falta de perdón, de amor, perdón. Porque si hubiese estado completamente vestido y se hubiera puesto el último traje exterior, que es el amor, entonces hubiera podido llevar todo lo demás. Perdonar sin guardar rencor, perdonar sin decir que no olvida, sí, también olvidarlo. Entonces, por esa razón es que él dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hoy hemos aprendido esto. Si nosotros no lo teníamos o si nosotros no lo conocíamos, es necesario que nosotros trabajemos que tengamos que tener este vestuario, porque nosotros somos escogidos, amados y santos. No podemos darnos el lujo de andar desnudos espiritualmente. Y decía, otro ejemplo que alguien puso, decía, es que miren, hermanos, decía, si ya nos escogieron, nos pusieron en otro reino, en un reino de la luz, en un reino del Dios admirable, entonces quiere decir que Él también nos está poniendo un vestuario diferente. Entonces, si usted mira, dice, por ejemplo, un bombero, que su trabajo es bombero, no va a ir vestido de carnicero a trabajar. Él va a ir vestido de bombero, porque su trabajo requiere, él va a estar con su vestidura contra el fuego y todo lo que necesita. Así nosotros como cristianos tenemos que estar vestidos de esto que nos enseña la mansedumbre, la humildad, la paciencia. ¿Por qué razón? Porque esta es la relación entre los demás. ¿Cómo sería un pastor si no tuviera paciencia? ¿Cómo lo miraría usted? ¿Cómo vería usted a un pastor que no fuera humilde, altivo? ¿Cómo lo miraría usted? Entonces, por eso es necesario que todos nos tenemos que vestir como nos están enseñando que nos tenemos que vestir. Entonces, ahí está ya ahora. Póngase su traje, su saco de amor, y eso le va a servir a usted para que usted pueda sobrellevar las demás cosas. Ahora el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Fíjese que el gobierno de la paz de Dios significa que la paz debería caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios. Y esa paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios. Deje que le explique esto. Cuando el apóstol Pablo dijo, deja que gobierne, que la paz gobierne, hay una palabra en griego que no la escribí, pero su significado es arbitrar. Entonces dice, de manera que si hay alguna decisión difícil para ser tomada y de alguna manera tu paz es perturbada, mientras que por otra pueda ser mantenida, se debe de elegir las cosas que lleven a la paz, ya sea para ti o para los demás. Entonces deja que la paz de Dios actúe como un árbitro. Entonces cuando nosotros nos estamos soportando, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, y vemos que se levanta de repente una situación que nos está robando la paz, quizás no a este grupo, pero quizás a este grupo, entonces dejemos que gobierne la paz de Dios para que como un solo cuerpo podamos estar de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué pasaría si aquí tenemos un conflicto y los de aquí no se han dado cuenta? Por un ejemplo, que alguien esté resentido por una situación que pasó en la iglesia y viene y a los de este grupo les dice, fíjese que esto me está pasando. Entonces estos se enojan con los de este lado y estos ni se habían dado cuenta. Ustedes viven en paz toda la vida y contentos porque ellos no se dieron cuenta de eso, pues. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se empieza a causar división, cuando hay un malentendido, entonces tenemos que dejar que gobierne la paz, que sea un árbitro, para que como un solo cuerpo estemos en un mismo sentir y las cosas caminen en amor, en mansedumbre, en paciencia y en todo lo que Dios nos manda, que seamos como un pueblo. Y hermanos, si nosotros pusiéramos en práctica eso, gracias a Dios, aquí no somos muchos todavía, pero si en las iglesias grandes se pusiera en práctica eso, entonces no habrían tantos conflictos, pues, ¿verdad? Como los que muchas veces se da. Entonces, es bien importante que dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Si hay algo que está malo, arreglémoslo y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Una palabra maldicha, arreglémosla y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Un malentendido, arreglémoslo y sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Y es que, hermano, es que va a haber otro ejemplo. Quizás la gente va a querer ver milagros y todo. Va a llegar el tiempo donde al anticristo, dice la Biblia, que se le va a dar la facultad de hacer milagros. Y la gente va a ir tras los milagros. Pero ¿quién va a ir tras la iglesia que está unida, soportándose unos tras otro, con otro, amándose uno con otro, perdonándose? Quizás pocos no van a ver eso, pues. Entonces dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. El verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dejémoslo ahí. Dice, la palabra de Cristo está especificando las enseñanzas que Cristo dejó. Para que nosotros, mire, si nosotros queremos aprender mansedumbre, tenemos que leer las palabras de Cristo. Si nosotros queremos aprender paciencia, tenemos que aprender las palabras leer y aprender las palabras de Cristo. Por eso es que dice el verso 16, la palabra de Cristo more ¿en qué? En abundancia. Porque muchas veces nosotros no podemos con una situación difícil, nos quita la paciencia porque quizás se nos olvidó o posiblemente no hemos leído cómo Cristo fue paciente. Muchas veces tal vez nosotros no podemos ser
humildes, porque muchas veces no hemos leído la palabra de Cristo, no sobreabunda en nosotros todo lo que Él mismo, Él dijo. No, alguien no lo escribió, Él fue quien dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces todo es, por eso aquí Pablo les dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros. Si de repente viene a mí y me dice: mi hermano, fíjese que lo que no tengo es humildad, lea la palabra, le voy a decir yo. Ahí nos enseña en los evangelios cómo Cristo fue humilde. Hermano, fíjese que yo, eso de mansedumbre, no lo tengo. Pues lea la palabra para que la palabra de Cristo more en usted en abundancia, para que vaya cambiando. Es que Pablo lo decía bien en Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros no vamos a ser transformados, no vamos a tener paciencia, no vamos a tener, no vamos a ser humildes, no vamos a tener benignidad si no transformamos nuestra forma de pensar. ¿Y por qué razón? Porque el mundo no nos ofrece nada de eso. El mundo no le enseña a usted a ser humilde. No. Fíjese que hablaba con un amigo en California, que él era el que nos cortaba el pelo, él era el peluquero de nosotros, y en un tiempo fue a la iglesia donde yo iba y le dije: ¿y usted por qué dejó de ir a la iglesia ahí donde íbamos nosotros? Le dije: mire, René, me dijo, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo que cuando yo iba a la iglesia me decía, me volví tan sensible, me decía, tan sensible. Yo leía la palabra y la palabra me hacía llorar. Yo leía la palabra y la palabra me confrontaba y ya se imagina trabajando y aquí, ¿cómo me voy a andar yo trabajando aquí así? Me decía, aquí no necesita una gente así. Aquí necesitan gente con carácter, me decía, fuerte. Y entonces yo tuve que dejar de ir a la iglesia. Le dije: qué errado está usted. Pues si usted tuviera en un dominio propio, entonces tiene que saber que Dios le va a dar a usted, porque de igual manera, así como si usted es humilde, también Dios le va a dar a usted la facultad de poder decir, poner usted un tope hasta donde su humildad puede llegar. En mi país decían: somos mansos, pero no tontos, ¿verdad? Decían esa otra palabra. Entonces, en realidad, es algo que Dios nos da, que donde nosotros podemos ser mansos, humildes, pero donde también tenemos nuestro lugar, darnos nuestro lugar como hijos de Dios. Y en él no estaba eso, pues. Él decía: es que en verdad me decía, yo iba a los mensajes y me sentía tan sensible, yo no sabía controlar esa emoción, me decía. Pero no, la palabra estaba trabajando en él, pues, pero él necesitaba saber que también había un límite. Entonces es necesario exponerse a la palabra, hermanos. Qué bueno que usted está en esta noche aquí con nosotros y qué bueno que viene a aprender aquí con nosotros, y yo aprendo y nosotros aprendemos. Y hermano, es importante que nosotros pongamos en práctica esto. Si hay algo que nosotros que usted necesita perdonarnos, perdónenos. Si hay algo que usted necesita soportarnos, sopórtenos, y nosotros de igual manera con ustedes, para que crezcamos bien, para que nuestra vida no sea estorbada, no llegue una raíz de amargura en nosotros, sino que crezcamos y demos el fruto que Dios nos llama a dar. Entonces, la palabra dice que la palabra de Dios more en vosotros, y dice que esto Pablo lo puso como una alusión del Shekinah, o sea, el símbolo de la presencia divina de Dios, en la cual moraba en el tabernáculo y en el primer templo. O sea, que la presencia divina de Dios esté entre nosotros a través de su palabra, a través de lo que nos va a transformar. Luego la otra parte del del verso 16 dice que nosotros cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí esta palabra que
Pablo pone aquí que cantemos con himnos, con salmos. Es como el ver que en medio de todas las cosas siempre alabemos a Dios. Estamos haciendo lo que nos mandan a hacer, pero que también nosotros cantemos con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales como algo espontáneo y creativo de adorar y de bendecir a Dios en todo tiempo. A veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en el caso mío, no sé cómo orar, no sé cómo decirle, Señor, ayúdame con esta situación. Entonces lo que hago es que me pongo a cantar. Y le digo, Señor, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres mi todo, tú eres... Yo empiezo a cantarle de una manera espontánea porque a veces la humildad no se me hace notoria o la paciencia no se me hace notoria. Entonces, aquí dice que nosotros debemos de hacer eso, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dice todo de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. A veces es difícil realmente la vida en Cristo es en este mundo como decía nuestro hermano tan corrompido que está. Es tan difícil a veces mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida o darle a conocer a la gente nuestra humildad, nuestra mansedumbre. Pero lo que hagamos, dice aquí, dice Pablo a los colosenses, que sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y yo en esta noche le insto que en el nombre del Señor Jesús, si hay algo entre estas cosas que usted necesita, como yo también necesito, en el nombre de Jesús, vístase de lo que aquí nos enseña a que estemos vestidos para que nosotros podamos dar el testimonio de lo que realmente somos, santos escogidos de Dios. Eso es lo que necesitamos. La gente no va más que nosotros lo que prediquemos es lo que ellos van a ver en nosotros. Más de lo que nosotros en verdad digamos es lo que más ellos van a ver en nosotros. Entonces, hay que poner por obra lo que la palabra nos enseña y en esta noche yo le quiero dejar en su corazón. Si hay algo en usted que necesita ser trabajado en el nombre de Jesús, póngalo en las manos del Señor. Quizás usted no es humilde como yo, tal vez. Como yo a veces no soy humilde. Quizás usted no es manso como no soy yo a veces. O quizás en usted no hay paciencia como no hay en mí a veces. Pero en el nombre de Jesús, hermano, podemos hacerlo. Porque sabe una cosa, no es de nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. Pero la exposición a la cual nosotros nos ponemos cuando leemos la palabra nos transforma. Allí está escrito que la exposición de la palabra alumbra y hace sabio al que no es entendido. Si hay algo que usted no entiende, ¿cómo puedo yo ser humilde? Hay que ir a la palabra, hermanos. Hay que exponerse a la palabra. Si usted tiene un carácter que no tiene paciencia, expóngase a la palabra. Si usted tiene un carácter que no tiene mansedumbre, expóngase a la palabra. Y ¿sabe qué? Una de las cosas no es tanto afuera como los que estamos más cerca, nuestra familia. A veces con nuestra familia no tenemos humildad. A veces con nuestra familia no tenemos paciencia. A veces con nuestra familia no somos mansos, no tenemos benignidad. Pero tenemos que aprender. Porque aquí nos dice que tenemos que vestirnos y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a hacerlo. Pero la única manera es exponiéndonos a la palabra.
Yo le exhorto, si usted lea un versículo de la palabra, léalo otra vez, baje una aplicación. Ahora todos tienen cómo bajar una aplicación y lea ahí hay muchos, formas en las que nosotros podemos aprender todos los días de la palabra. Hay muchas formas de cómo aprender de ella. Y hermanos, eso nos va a ir transformando. Eso nos va a ir cambiando. Eso nos va a ir haciendo diferentes. Y sabe una cosa, yo decía, Señor, gracias por el perdón que me has otorgado a mí. Y en realidad yo tengo que aprender a perdonar, porque si yo fuera lo que antes era sin Cristo, vergüenza me daría a mí estar aquí. Pero Cristo me ha transformado y yo ahora perdono porque veo cómo Cristo me perdonó a mí. Ahora yo tengo que ser humilde porque yo sé que eso me va a llevar a darle a Cristo la gloria y la honra de lo que Él ha hecho en mí. Igual para ustedes, igual para todos, en su pareja, en todos. Y recuérdense que si nosotros vamos a perdonar, borrón y cuenta nueva. Ya. Eso sí, no tenemos que seguir causando lo mismo, pero tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajarlo. No se puede quedar ahí. Es como, mire, decía alguien que tiene problemas con el alcohol. No puede venir solo y decir que por haber recibido a Cristo fue transformado. No, tiene que exponerse a la palabra para que esa naturaleza vieja vaya muriendo. Recuerda que cuando estudiamos Gálatas nos mostraban el ejemplo del león que estaba a la par de nosotros y decía, aquí está el león, ¿y qué va a pasar si nosotros lo alimentamos? Este va a crecer y nos va a comer, pero si no le damos de comer, se va a enflaquecer y se va a morir de desnutrición. Así es el hombre interior en nosotros. Entonces, pero la única manera de que nosotros no le demos de comer a ese hombre viejo que se levanta muchas veces de nuestra vida es que nosotros nos expongamos a la palabra y no satisfagamos los deseos de la carne, como dice Gálatas. Que no satisfagamos, sino que hagamos morir eso en nosotros. Entonces esta es la enseñanza, la pequeña enseñanza que en esta noche tenemos, pero le rogamos por favor que el próximo jueves venga con su esposa y su esposo. Yo por eso hoy le di feriado a mi esposa que se quedara, pero ya después vamos a ver que hay responsabilidades como esposos y como padres y como hijos que de igual manera nosotros tenemos que llevar a cabo. Dios me les bendiga en esta noche. Dios les dé humildad, mansedumbre, paciencia, benignidad y sobre todo Dios les dé amor para que sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Ya falta poco. Ya falta poco. En verdad ya falta poco. Así que en el nombre de Cristo Jesús, sigamos adelante. Así que Dios les bendiga en esta noche y que Dios les guarde. No se olvide el otro jueves. Venga con su esposo y su esposa porque nos van a enseñar algo que necesitamos aprender. Amén. Dios les bendiga. ¿Oramos? Póngase de pie, pues vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie, mis amados. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu buena palabra. Gracias por que nos exhorta, nos consuela, nos edifica. Gracias porque tú no solamente nos demandas, tú nos enseñas primero, Señor. Y nosotros tenemos el ejemplo de ti, a ser benignos, ser mansos, ser humildes, ser pacientes, Señor, a que nos vistamos de amor así como tú lo hiciste, porque tu palabra dice que de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te importó cuánto hayamos pecado nosotros, sino que el amor hacia nosotros fue lo que te conmovió a misericordia. El saber que no había para nosotros una solución más que solamente pagar el precio por el pecado. Y esto fue haber dado la vida de tu Hijo por nosotros, Señor. Te damos gracias. Y en esta noche te pedimos que fortalezca nuestros corazones, que nos ayudes, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que hagamos, Señor,
que podamos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y que nos vistamos, Señor, como amados, como santos, como escogidos, y seguro, Señor, que vamos a ver el fruto de todo lo que tú nos estás enseñando en esta noche. Bendice a nuestros hermanos, llévalos con bien y trae a nuestros otros hermanos que no han podido venir durante los días jueves, Señor. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta noche, nuestro buen Dios. Amén y amén. Vamos a entonar un último canto, hermanos, y antes de entonarlo, en lo que estaba mi hermano compartiendo la palabra de Dios, el Señor ponía este versículo en mi corazón que quiero compartir, que va con este canto precisamente que vamos a entonar ahorita al final. Este canto, cuando lo escuché, llegó en el momento que más necesitaba escuchar el perdón de Dios, ¿verdad? Y no me lo sabía, pero me lo aprendí y hoy lo vamos a entonar. Pero dice el versículo de Isaías 43 al versículo 25 de esta manera. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y lo que venía a mi mente era esto. Voy a pensar, ¿será que Dios se le olvida que somos pecadores y que cometemos errores y que venimos a Él, ¿verdad? ¿Y será que a Él se le olvidan las cosas? ¿Será que a Él se le olvida el pecado que cometí? No se le olvida. Pero simplemente es esto. Él escoge no acordarse del pecado. Y nosotros también debemos de escoger no acordarnos de la ofensa y del pecado. Es lo que Él quiere en nosotros, ¿verdad? Es lo que Él quiere, es lo que Él anhela en nosotros. Porque Dios es omnisciente, Él sabe todo y a Él no se le olvida nada. Pero más sin embargo, Él escoge el no acordarse de nuestras rebeliones. Por lo tanto, nosotros también debemos de escoger el no acordarnos de aquello o cualquier cosa que sea. Y este canto habla de eso, somos vasijas rotas. Es lo que somos, vasijas rotas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.